Dios le bendiga a todas las personas en este hermoso día. Vamos a explicar con el comentario William MacDonald el capítulo 10 del libro de San Juan titulado Parábola de Redil. Y comenzamos. Capítulo 10, versículo 1. Y dice el siguiente comentario William MacDonald. Estos versículos están estrechamente relacionados con la última parte del capítulo 9. Allí el Señor Jesús había estado hablando con los fariseos, que afirmaban ser los pastores legítimos del pueblo de Israel. Es a ellos en particular que el Señor Jesús se refiere aquí. El solemne carácter de lo que estaba a punto de decir se indica en esta expresión. De cierto os digo. Un redil era un cercado en el que las ovejas quedaban protegidas por la noche. Era un área rodeada por un vallado y con una abertura que se usaba como puerta. Aquí el redil se refiere a la nación judía. Muchos se habían presentado a la nación judía profesando ser sus gobernantes y guías espirituales. Eran los autodesignados mesías de la nación, pero no acudieron de la manera en que el Antiguo Testamento predecía que habría de venir el Mesías. Trepaban por otra parte. Se presentaban a Israel según mejor les parecía. Estos hombres no eran verdaderos pastores, sino ladrones y salteadores. Los ladrones son los que toman lo que no les pertenece, y los salteadores son los que usan violencia para ello. Los fariseos eran ladrones y salteadores. Querían gobernar sobre los judíos, pero hicieron todo lo que pudieron para evitar que aceptasen al verdadero Mesías. Persiguieron a los que seguían a Jesús y finalmente entregarían a Jesús a la muerte. 10. Versículo 2. El versículo 2 se refiere al mismo Jesús. Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él era el verdadero pastor de las ovejas. Él había entrado por la puerta. Es decir, él vino cumpliendo exactamente las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. No era un salvador de propia designación, sino que vino en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Él cumplió todas las condiciones. 10, versículo 3. Hay un desacuerdo considerable acerca de la identidad del portero. En este versículo, algunos piensan que esta expresión hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento que predijeron la venida de Cristo. Otros creen que se refiere a Juan el Bautista por cuanto fue el precursor del verdadero pastor. Aún otros están igualmente seguros de que el portero en este versículo es el Espíritu Santo, que abre la puerta para la entrada del Señor Jesús en los corazones y vidas de los suyos. Las ovejas oyeron la voz del pastor, reconocieron su voz como la voz del verdadero pastor, así como las ovejas literales reconocen la voz de su propio pastor. También había entre los judíos los que reconocieron al Mesías cuando apareció. A lo largo del Evangelio hemos ido al pastor llamado a sus propias ovejas por su nombre. En el capítulo 1 llamó a varios discípulos y todos oyeron su voz y respondieron. Llamó al ciego en el capítulo 9. El Señor Jesús sigue llamando a los que le quieren recibir como Salvador y el llamamiento es personal e individual. La expresión y la saca puede referirse al hecho de que a los que habían oído su voz el Señor Jesús los sacó de redil de Israel. Estaban cerradas y limitadas. No había libertad bajo la ley. El Señor saca a sus ovejas a la libertad de su gracia. En el último capítulo los judíos habían echado fuera al hombre de la sinagoga. Con ello, sin saberlo, había ayudado a la obra del Señor. Capítulo 10, versículo 4. Cuando el verdadero pastor ha sacado fuera todas las propias ovejas, no las conduce, sino que va delante de ellas. No les pide que vayan a ninguna parte a donde Él no haya ido primero. Él está siempre fuera delante de las ovejas como salvador de ellas, su guía y ejemplo.
Los que son verdaderas ovejas de Cristo le siguen. No llegan a ser ovejas por seguir sus ejemplos, sino por nacer de nuevo. Luego, cuando son salvadas, tienen el deseo de acudir a donde Él conduzca. Versículo 10, capítulo 10, versículo 5. El mismo instinto que permite que una oveja reconozca la voz del verdadero pastor también la impulsa a huir del extraño. Los extraños eran los fariseos y otros líderes del pueblo judío, que estaban solo interesados en las ovejas para su propia ventaja personal. El hombre que recibió la vista ilustra esto mismo. Él reconoció la voz del Señor Jesús, pero sabía que los fariseos eran extraños, por ello rehusó obedecerlos, aunque significa quedar expulsado. Capítulo 10, versículo 6. Final. Aquí se dice de una forma clara que esta alegoría le dijo Jesús a los fariseos, pero ellos no comprendieron, y la razón de que no comprendiesen era que no eran verdaderas ovejas. Si no lo hubiesen sido, habrían oído su voz y la habrían seguido. Hasta aquí la explicación de San Juan capítulo 10, parábola de redil. Espero que les haya gustado a todos ustedes y Dios les bendiga grandemente. Gracias.